Con el paso de los años, la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la tierra. Las ciudades crecían, las familias aumentaban, la civilización comenzaba a desarrollarse. Pero mientras el mundo crecía, también crecía algo más: la maldad en el corazón de los hombres. La violencia se extendía por todas partes. El odio, la corrupción y el pecado dominaban la tierra. Y llegó un momento en el que Dios miró al mundo que había creado y sintió una profunda tristeza. La humanidad se había alejado completamente de Él, pero en medio de toda esa oscuridad había un hombre diferente, un hombre llamado Noé. La Biblia dice que la maldad del ser humano había llegado a ser muy grande. Los pensamientos de las personas estaban llenos de maldad todo el tiempo. La violencia dominaba la tierra. Las personas ya no respetaban a Dios ni sus caminos. Era un mundo lleno de injusticia. Cuando Dios vio lo que estaba ocurriendo, se entristeció profundamente. Entonces tomó una decisión difícil. Dios decidió limpiar la tierra de toda esa corrupción. Pero había alguien que aún caminaba con Dios. Ese hombre era Noé. Noé era diferente a los demás. Vivía de manera justa y buscaba obedecer a Dios. Tenía una familia, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Los nombres de sus hijos eran Sem, Cam. Jafet, Dios decidió salvar a Noé y a su familia, pero para hacerlo le dio una misión muy importante. Dios le dijo a Noé que construyera un arca enorme, un barco gigantesco. Sería tan grande que podría albergar a su familia y a muchos animales. Dios le dio instrucciones muy específicas. El arca debía ser construida con madera fuerte, debía tener 3 niveles y debía ser sellada con brea para que el agua no entrara. Era una construcción enorme. Probablemente tomó muchos años terminarla. Mientras Noé construía el arca, seguramente muchas personas se burlaban de él. Después de todo, nunca había ocurrido algo como lo que Dios estaba anunciando. Pero Noé siguió obedeciendo. Cuando el arca finalmente estuvo terminada, Dios dio una nueva orden. Los animales comenzarían a entrar en el arca. De cada especie vendrían un macho y una hembra. Así podrían sobrevivir y multiplicarse después. Parejas de animales comenzaron a llegar. Elefantes, leones, caballos, aves, reptiles, animales grandes y pequeños. Todos entraron al arca. Finalmente, Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras también entraron. Entonces Dios cerró la puerta del arca. Entonces comenzó algo que el mundo jamás había visto. La lluvia empezó a caer. Primero fueron gotas, luego una tormenta intensa, después una lluvia constante que no se detenía. La lluvia cayó durante 40 días y 40 noches. Al mismo tiempo, grandes fuentes de agua brotaron desde las profundidades de la tierra. Los ríos se desbordaron, los mares crecieron, las ciudades quedaron bajo el agua, las montañas comenzaron a desaparecer bajo la inundación. El mundo entero quedó cubierto por agua. Mientras todo eso ocurría, el arca flotaba sobre las aguas. Dentro estaban Noé, su familia y los animales. Durante meses, el arca permaneció flotando mientras el mundo estaba completamente cubierto de agua. Finalmente, después de mucho tiempo, las aguas comenzaron a bajar. El arca se detuvo sobre las montañas de Ararat. Pero Noé aún necesitaba saber si la tierra estaba seca. Primero soltó un cuervo, pero el cuervo no regresó con noticias claras. Luego soltó una paloma. La paloma regresó porque no encontró tierra seca. Una semana después, Noé volvió a soltar la paloma. Esta vez regresó con una hoja de olivo en su pico. Era una señal clara. La tierra comenzaba a recuperarse. Cuando Noé soltó la paloma por tercera vez, la paloma ya no regresó. El mundo estaba listo para comenzar de nuevo. Dios ordenó a Noé y a su familia salir del arca. También los animales salieron. La tierra comenzaba una nueva etapa. Lo primero que hizo Noé fue construir un altar y ofrecer un sacrificio de agradecimiento a Dios. Entonces Dios hizo una promesa muy importante. Prometió que nunca más destruiría toda la tierra con un diluvio. Como señal de esa promesa, colocó algo especial en el cielo: el arco iris. Cada vez que aparece un arco iris en el cielo, recuerda ese pacto entre Dios y la humanidad. El diluvio fue un momento decisivo en la historia del mundo. Mostró la gravedad del pecado humano, pero también mostró algo más: la justicia de Dios y su misericordia. Porque incluso cuando la humanidad se había perdido en la maldad, Dios decidió comenzar de nuevo. Pero la historia de la humanidad aún no había terminado. Después del diluvio, las personas volvieron a multiplicarse. Las ciudades volvieron a crecer.
Y una vez más, el orgullo humano comenzaría a desafiar a Dios. Todo comenzaría con una construcción gigantesca, una torre que intentaría llegar hasta el cielo, la historia de la Torre de Babel.